No se te escucha, Sergio. Buenas tardes con todos. Está Ahora desactivado el sí, micrófono. perdonen, Ahora sí. disculpen, siempre estos Sí. detalles técnicos con esta nueva realidad que nos ha dejado la pandemia, a esto de la videoconferencia, en fin. Buenas tardes con todos, gracias por darse cita a este nuevo foro en un horario poco habitual para nosotros, un día sábado a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde en Argentina con Alberto Rubio. Nada, pues les doy la bienvenida a Alberto, Paul, Oscar, para todas las personas que nos escuchan. Pues bueno, nos damos cita hoy porque vamos a tratar un tema por lo demás interesante, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha dejado una serie de efectos y una nueva realidad donde han cambiado todo, ¿no? Donde ha cambiado, la humanidad tiene que adaptarse a esta nueva realidad y uno de los problemas más complicados que estamos atravesando los países efectivamente ha sido el impacto económico que está teniendo la pandemia. Para eso, nuestros conferencistas del día de hoy pues, nos van a dar su opinión de lo que ven y de lo que podría ser un escenario respecto de lo que será de aquí en adelante el efecto y cómo adaptarnos a esto de la pandemia. En primer lugar va a intervenir Oscar Sarasti. Oscar, te ¿Cómo voy a les dar. va? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Oscar? Oscar, perdón un ratito. Ya. Oscar es estudiante de doctorado en Economía Aplicada en Texas Tech University de los Estados Unidos. Obtuvo una ingeniería en agroindustria y alimentos de la Universidad de las Américas de Ecuador y una maestría en Economía Aplicada en Texas Tech University. Algunos de sus trabajos incluyen el reporte de conocimiento, percepciones, respuestas y efectos relacionados a la emergencia sanitaria producidas por el COVID-19, el caso de Ecuador y conocimiento, percepciones, respuestas y efectos relacionados a la emergencia sanitaria producida por el COVID en el caso de Kenia. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Adelante con tu conferencia. Por cierto, perdone, tienen más o menos cada conferencista va a tener 20, 25 minutos, ¿sí? Esa va a ser la ronda de cada uno de las participaciones. Al final de la intervención de nuestros conferencistas vamos a dejar espacio a preguntas que pudieran tener el público y finalmente, pues, reflexiones finales de cada uno de ustedes. Así es el modo de intervención. Oscar, ahora sí, perdona, te doy la palabra. Listo. Voy a compartir mi pantalla entonces. Perfecto. Listo. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre lo que sería la economía en América Latina gracias por el coronavirus. Lo que quiero empezar es que la pandemia del coronavirus es algo que nunca antes fue visto. No tiene algún comparativo. En la historia se registra que ha habido pandemias, pero a estos niveles no hay registros. Entonces, básicamente todo lo que estamos viviendo, todo el distanciamiento social, todas las nuevas medidas, es algo completamente nuevo, no es algo con lo que podamos medir. Entonces, todo lo que pueda pasar hasta ahora es un misterio, pero todo lo que está pasando ahora, por lo menos a corto plazo, tenemos indicativos que podemos compartir, podemos aprender un poco de esos y podemos ver cómo es que nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Entonces, yo lo que quiero empezar es como, ¿qué es el impacto económico en sí? ¿Cómo es que se produce esto? Entonces, primero empezamos con todo lo que fue las cuarentenas, todo lo que fue los cierres de los países, los cierres de las fronteras, los cierres de la producción. Esto tuvo impacto tanto en los hogares como impactó las industrias, impactó los restaurantes, impactó el turismo, impactó básicamente de todo. Entonces, por ejemplo, sabemos el World Bank, el Fondo Monetario Internacional, estiman que el efecto en el Producto Interno Bruto va a ser una caída del 3 al 4% a nivel mundial. En todo lo que nos concierne a nosotros Latinoamérica, se espera que sea una caída del 9.4% y incluso puede que sea más que eso, porque en nuestros países nosotros tenemos el 53% de empleo informal. O sea, todos los que son trabajadores independientes, los que trabajan en las calles, los que no son dependientes de una persona necesariamente. También estimamos que puede haber unas pérdidas de 5 a 23 millones de personas que pierdan su trabajo solo en el área de Latinoamérica debido a esto. Entonces, los países más afectados que se van a ver son básicamente los países que no tienen ahorros, no tienen un colchón, lo que sería comúnmente, para soportar, o sea, los efectos que va a traer esto. Aparte de como fue una emergencia sanitaria que apareció de la nada, los sistemas de salud no estaban preparados.
Ese es un problema global, no se limita únicamente a la región de Latinoamérica, no se limita estratégicamente a un país, fue un efecto global lo que podemos ver de la emergencia sanitaria. Entonces yo lo que quiero explicar es ahora cómo es que funcionan los precios en el mercado mundial y en los precios en el mercado local. Entonces nosotros lo que tenemos es este gráfico que sería la oferta y la demanda. La línea azul representaría lo que es la oferta de productos. Esta puede cambiar por los precios, puede cambiar por la tecnología, puede cambiar por la mano de obra, puede cambiar por la producción que se tiene de cualquier producto. Esto se usaría en cualquier producto. En cuanto a la línea verde, es la línea de la demanda. La línea de la demanda se ve afectada principalmente cuando un producto tiene un reemplazo, cuando tiene un complemento. Entonces, esos son los que van a determinar los precios internacionales de cualquier producto, tanto local como internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí con el coronavirus? Tenemos nosotros que la demanda bajó debido al cierre de fronteras, debido a las cuarentenas obligatorias de las personas, debido a la pérdida de empleos. Entonces, la gente tomó un ritmo de vida diferente en el cual se dedicaron más bien a ahorrar, a guardar el dinero que tenían, a dejar de comprar cosas innecesarias a su pensamiento, creando que las demandas bajen para todos los productos. Entonces, una vez que nosotros tenemos una nueva demanda que se mueve para la izquierda, creamos un nuevo precio. Eso produce igualmente que los precios bajen, ya que tenemos cerradas, por ejemplo, las fronteras en mercados internacionales o en mercados locales. El productor, ellos tienen la misma producción, ellos ya produjeron sin tener en conciencia que iba a existir esta pandemia. Entonces, ellos lo que quieren hacer es vender su producto. Entonces, bajan los precios de los productos para poder vender en los mercados locales, para poder vender en los mercados internacionales, no dar toda la pérdida, creando productos más baratos y se podría decir en estos momentos más asequibles, pero con consecuencias a futuro. Por ejemplo, hablemos de los agrícolas. Todo lo que sea un producto agrícola, un sembrador piensa 6 meses antes de qué va a sembrar, qué va a estar bueno en base a los precios que están el día de hoy. Igualmente el ganado dura 2, 3 años para poder sacarlo al mercado. Entonces, si los precios están bajos, ellos tomarán otros productos en los que ellos consideren que les va a ir mejor, o pueden a la vez no sembrar nada, esperando a que se recuperen los mercados, pero en estos momentos nosotros tenemos desconocimiento total de qué va a pasar en los mercados. Un ejemplo que quería compartir aquí era, por ejemplo, lo que pasó con el petróleo. Todos conocemos qué pasó con el petróleo, los titulares que hubo en las noticias, que el precio del barril del petróleo cayó tremendamente. ¿Por qué cayeron tremendamente los precios del barril del petróleo? Fue más que nada porque el petróleo es un bien que se sigue sacando y se sigue produciendo. Entonces, todos los países productores de petróleo ponían su producción en barcos, en almacenes, en todo, y se seguía acumulando y seguía acumulándose, y no tenían una salida viable al mercado. Entonces, como el petróleo es un commodity que se vende a futuro, la gente trataba de vender lo que ellos tenían en orden de no perder las inversiones que tenían en cuanto al barril. Entonces, como toda la gente estaba vendiendo, es que vemos que hay la caída del precio del petróleo. Entonces, una vez sabido eso, yo quiero recalcar que los productos que exporta principalmente Latinoamérica son el petróleo, como es el caso de Ecuador, Colombia, el cobre, como sería el caso de Perú, el caso de Chile, y más que nada los productos agrícolas. Eso nos concentramos mayormente en Centroamérica. La agricultura también cuenta un papel muy importante en todo lo que es Latinoamérica, porque son el 14% de los empleos que existen. Y hay países como, por ejemplo, Guatemala, que el 31% de los trabajos que ellos tienen son dedicados a la agricultura. Entonces, aquí también quiero compartir una tabla del CEPAL, que es cómo han reducido las exportaciones y las importaciones tanto en el mundo como en la región. Entonces, nosotros, Latinoamérica, nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón, China, que como podemos ver aquí, redujeron sus importaciones, redujeron sus exportaciones. Todo eso debido al cierre de las fronteras, no se sabe exactamente cuándo es que volverá a subir las exportaciones, las importaciones, y eso es lo que nos mantiene en estos tiempos en incertidumbre sobre qué va a pasar, qué se puede producir, qué se puede hacer. A la misma manera, como ya dije anteriormente, la agricultura es uno de los sectores afectados. Los agricultores no saben qué van a sembrar, no saben qué van a producir, y eso a la larga van a ser efectos a largo plazo
que no conocemos y son un misterio de momento completamente. Entonces, por ejemplo, vamos a la parte de que sería la reactivación. Nosotros de momento sabemos que el porcentaje de empresas que van a cerrar serían, por ejemplo, en microempresas el 20%, pequeñas empresas 7%, y algo que nos afecta principalmente a todo lo que es la región de Latinoamérica es que el 99% de las empresas existentes en Latinoamérica son pequeñas, medianas y microempresas que se verían afectadas. Son las principales fuentes de trabajo. Entonces, una vez que haya el cierre de estas empresas, estaríamos hablando de un impacto económico a futuro que aún no sabemos qué va a pasar ni qué pasaría. Esas son las razones por las cuales los gobiernos actualmente están tomando una serie de decisiones que pueden influenciar el futuro para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, el flujo de capital ha sido una de las decisiones que los gobiernos han tomado actualmente. Voy a usar el ejemplo de Ecuador, que se creó el bono contra el coronavirus. ¿Cuál fue el efecto del bono contra el coronavirus? Es desconocido. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos existió el cheque de los $1,200 que se dio a todas las personas. Ya hay estudios que han demostrado que ese cheque de $1,200 a las personas ayudó en la economía, redujo la pobreza incluso mediante la situación del coronavirus. Pero todas estas medidas económicas que están tomando los gobiernos actualmente son prueba y error. No sabemos qué va a pasar. Es lo que ellos piensan, es lo que nosotros pensamos. No sabemos exactamente porque no hay un comparativo, no hay nada que haya pasado antes que podamos decir, sí, este va a ser el resultado. Entonces, estamos actualmente bajo un criterio de prueba y error. También podemos ver que han incrementado todo lo que es los créditos, tanto privados como para las naciones, en donde se está ayudando a 3, 5 años en vista de a facilitar a la gente que no sienta tan fuerte la pandemia, que no sienta tan fuerte los estragos de haberse quedado sin empleo. Estos créditos, a su vez, estamos viendo que existe el emprendimiento desde muchas partes del mundo, en las mismas comunidades, las redes sociales están ayudando para lo que es el emprendimiento. Estos créditos están ayudando a eso. También podemos ver que ha existido políticas para la protección del empleo. Por ejemplo, como en Ecuador, podemos ver que hubo la renegociación de los contratos, la baja de sueldos en ciertas empresas, o sea, tratar de llevar en una línea en que todos salgan beneficiados, porque tenemos que pensar tanto en el productor, en el jefe, tenemos que pensar en el trabajador. Todos nosotros estamos involucrados en esta línea de producción y todos nosotros somos los que nos vamos a ver beneficiados en un futuro. También tenemos que ver la producción interna, se está fomentando la producción interna, se están reabriendo las plantas, se está facilitando accesos para las medidas sanitarias, las medidas de control que pueden tener. Por ejemplo, en la producción interna, algo que se vio seriamente afectado fue toda la producción de carne. La carne, estar en las plantas procesadoras, eran espacios muy cerrados y para combatir el virus, lo que uno necesita es el distanciamiento social. Entonces, se está tratando de cuidar la producción interna, volviendo a abrir las empresas, volviendo a abrir las plantas de producción, en donde se están llevando a cabo protocolos de distanciamiento social, protocolos de salud, de salubridad, para que todo pueda volver a la nueva normalidad, como lo estamos llamando. Y a su vez, estamos hablando también que hubo ayuda en las exportaciones, que es mi siguiente punto. Las exportaciones juegan un papel fundamental, especialmente para todo lo que nosotros somos Latinoamérica y exportamos productos agrícolas y petróleo. Entonces, lo que están haciendo los gobiernos actualmente en toda Latinoamérica es ayudando con líneas de crédito a las empresas, están a su vez abriendo posibilidades de pago, están fomentando que se maneje más rápido el procesamiento de pagos, justo con el objetivo final de evitar que haya una pérdida, que haya una mayor pérdida de trabajos, una mayor pérdida en la producción. Y todas esas medidas en sí, podemos verlas ahorita en un corto plazo, que algunas están funcionando, algunas no han funcionado, se vuelve a probar, se vuelve a tratar, pero lo que nosotros queremos es que la economía vuelva a crecer. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que se está tratando el mismo Banco Internacional, el mismo CEPAL, ellos estiman que con todas las medidas que nosotros estamos tomando este año para combatir el coronavirus en la economía, el próximo año podremos subir entre un 4 o 5%. Hay países que se van a ver seriamente más afectados. Podemos hablar en el caso, por ejemplo, de Ecuador y México. Son países que para el próximo año no se espera un crecimiento, no se espera una recuperación. Pero, por ejemplo, podemos hablar de países como Chile o países como Perú, que debido
tipo de productos que ellos exportan, que sería, por ejemplo, el cobre, productos agrícolas, se espera que haya una reactivación económica. También podemos decir que Chile, Perú fueron países que tuvieron un colchón de dinero guardado para estas emergencias sanitarias. Eso podemos ver que en muchos países esta emergencia sanitaria golpeó tan fuerte que no hubo cómo detenerla, no hubo nada, no hubo un apoyo económico que pueda hacer que la fuerza sea más leve. Entonces, eso es lo que yo podría hablar actualmente de la reactivación y la situación en la que nos encontramos en Latinoamérica, de cómo estamos. Quiero compartir un poco del trabajo, como dijo Sergio, pasado. Yo trabajé en el conocimiento, percepciones, respuestas y efectos relacionados con el coronavirus, el caso del Ecuador. Nosotros, por ejemplo, lo que nos concentramos bastante fue en cuáles son las percepciones de la gente en cuanto a los trabajos de los gobiernos, los trabajos de los medios de comunicación, de dónde sacan las noticias las personas. Somos un grupo, para el caso del trabajo de Ecuador, somos un grupo de economistas de aquí de Estados Unidos, trabajamos con consultores ecuatorianos, trabajamos con médicos incluso de España, para poder hacer que sea comprensible la encuesta. Nosotros lo que encontramos más que nada es que en Ecuador, por ejemplo, hablamos que la gente saca sus noticias principalmente de todo lo que es redes sociales. Y las redes sociales, aunque la gente saque las noticias de ahí, son el medio en que menos confía la gente, irónicamente. La gente confía muy poco en los periodistas, la gente confía muy poco en su gobierno. La gente más que nada, algo que sirvió mucho en ese tiempo y que la gente sacaba información fue de la Organización Mundial de la Salud. En estos tiempos nosotros también podemos ver que la Organización Mundial de la Salud ha jugado un rol muy fuerte en cuanto a economía, social, salud, todo, porque ellos son los que nos han dado las pautas de cómo tenemos que hacer para combatir el virus. Entonces nosotros medimos eso. Actualmente igual estoy trabajando en la voluntad del pago de la población ecuatoriana hacia una vacuna contra el coronavirus. Hemos encontrado, por ejemplo, que la gente en Ecuador tiene una voluntad de pago hasta de $400 por una vacuna de coronavirus a 20 años, que pueda durar 20 años. Encontramos que en la población ecuatoriana, por lo menos del coronavirus, la gente lo que está más interesada es en una vacuna que tenga larga duración, más que en una vacuna que tenga protección. Y actualmente también podemos ver la vacuna está jugando un papel fundamental en nuestra sociedad. Existen más de 163 firmas médicas haciendo una vacuna para el coronavirus en estos tiempos. Ya tenemos 5 en fase 3, que son las que están siendo probadas ya en personas. Pero como aquí el máximo representante de todo lo que es salud es el doctor Anthony Fauci, lo que dijo es, puede existir una vacuna. Puede existir una vacuna con un alto índice de protección contra el virus, pero si la gente no está dispuesta a vacunarse, ahí el problema. Necesitamos que haya 90% de personas que estén dispuestas a recibir la vacuna. Entonces, ahí juega un papel fundamental a su vez lo que son los gobiernos en sus campañas por la vacunación. También tenemos que ver que el gobierno juega un papel fundamental en la vacuna va a ser privada o va a ser pública, se va a comprar o no se va a comprar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, una vacuna para el coronavirus a un precio promedio de $120, que es lo que dijo el estudio, la más barata que nosotros encontramos, es una vacuna que costaría aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, son medidas que se tienen que pensar en qué tomarse. Los gobiernos juegan un papel fundamental en el desarrollo económico de lo que va a pasar. Y más que nada, los gobiernos ahorita están pensando en cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a las pequeñas familias. Las mismas personas estamos pensando en qué son los que tenemos que hacer. El emprendimiento juega un papel principal y más que nada tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, pensar en el futuro, acatar todas las medidas que están pidiendo y que esto termine rápido. Eso sería por mi parte. Gracias. Deja de compartir. Muchas gracias a Oscar por su intervención. Damos la palabra a Alberto Rubio. Alberto es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, escritor, ensayista, investigador, consultor independiente y catedrático. Ha dictado Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Prospectiva Económica Internacional y Relaciones Económicas Internacionales en universidades argentinas y de Sudamérica. Profesor titular de Historia Social y Economía
Social y Económica Mundial y Argentina en la Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Empresa de la Universidad de Flores, donde además es director del proyecto de investigación Políticas Presupuestarias Comparadas. Profesor de seminarios de doctorado y maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar, ha ocupado cargos directivos y académicos en diversas universidades de Latinoamérica y Europa. Ha sido director del proyecto BIT para el desarrollo del sistema de garantías PYME en Argentina. Alberto, buenas tardes. Ahí, Alberto, espera un segundo. El audio hay que activarlo. Perdón, es cierto, disculpa. Ahora sí. No entonces, gracias por la generosa presentación, gracias a mis colegas, gracias a Conéctalo por la invitación. Me pareció muy interesante y atractiva la exposición que has hecho recién, y yo voy a hacer un enfoque más amplio, más abarcativo. Estoy en Argentina, no puedo hablar de las realidades ecuatorianas y tampoco es serio que entre en las características de cada uno de los países, pero sí vamos a coincidir todos, espero, en que además de las sensibilidades y de las tensiones nacionales particulares, formamos parte de una región muy exigida en los últimos tiempos, y con algunos desencuentros que nos ponen de todas maneras frente a un problema común que no tiene fronteras. Entonces, de la convocatoria del foro voy a tomar el qué hacer y cómo seguir desde el punto de vista económico, pero en un modo regional. Voy a tratar de, entre líneas, y en algunos casos no entre líneas, mostrar cómo, a pesar de sus particularidades, la región tiene problemas comunes. Qué hacer y cómo seguir son dos grandes interrogantes desde lo económico que generan preocupación. ¿Por qué? Porque los sistemas de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación actuales nos colocaron en estado de tensión sanitaria, en estado anímico de tensión sanitaria, antes que la epidemia nos tocara directamente. Esto es importante porque en el tiempo actual y en el tiempo que viene, las cosas ya no pasan, nos pasan. Estamos muy cerca de las nuevas realidades y esto genera una actitud de tensión anímica importante. De todas maneras, varias sociedades perdieron el rico tiempo que fue desde la noticia y desde la tensión a que el problema llegara. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque la otra novedad de esta pandemia no es el impacto directo, emocional, sino que además la proliferación fue muy rápida. Fue muy rápida porque el grado de movilidad internacional, el grado de movilidad de personas a lo largo del mundo, sea por turismo, sea por negocios, fue muy intenso. Y el virus se trasladó más rápidamente de lo imaginado.
a través del tránsito aéreo. Esta es una de mis convicciones. Esto hizo que de pronto muchos estuviéramos con el problema, mientras pensábamos que el problema iba a llegar después. Como estábamos históricamente habituados, esta es la novedad en cuanto a esta pandemia. Esta es la novedad, Oscar, en cuanto a esta pandemia, que no tomamos en cuenta la velocidad de su proliferación. Segunda cuestión, porque, bueno, sí, lo incluí, en mi nota lo tenía como segunda cuestión, pero las dije todos juntos. La proliferación fue acelerada y nos colocó en frontera caótica sin entrenamiento. Tercera cuestión, porque el impacto económico de este imprevisto se suma a las condiciones. Voy integrando buena parte de los mensajes que Oscar planteó. No estaba preparado, pero salió perfectamente así. El impacto económico de este problema se suma a las condiciones de debilidad preexistente en la mayoría de nuestros países. Nuestros países son en general exportadores de productos básicos, algunos de alimentos, otros de minerales, Oscar lo mencionó, otros de energía, el caso del gas boliviano, por ejemplo. Las exportaciones básicas son muy sensibles al efecto precio, esto fue mencionado. Así que es un factor de debilidad común que se suma a una no buena resolución del desarrollo productivo industrial en Sudamérica. Tenemos un desarrollo industrial no terminado, con lo cual la competitividad de nuestras economías en el mercado internacional está sujeta a esa inestabilidad de los precios de los productos primarios, que lo hace más sensible. ¿Y por dónde lo hace más sensible? Por el sector externo. Nuestro sector externo es muy dependiente de la importación de tecnología, de la importación industrial en materia de bienes de capital en general, repuestos de bienes de capital o insumos industriales. Y cuando se producen estas situaciones, esto repercute en forma común en todas nuestras economías. Y finalmente, en el nivel de diagnóstico, porque el horizonte sanitario mundial no ofrece certidumbres positivas, dando la sensación que el problema llegó para quedarse, con no más en el corto plazo que la ilusión, después discutiremos si no están ustedes de acuerdo, pero con la ilusión que la eventual aparición de una vacuna de características poco claras y distribución difusa para ser abarcativo pueda aparecer. Y yo le agrego esto, y si aparece, va a aparecer para esta particularidad del virus. Pero en todo el proceso de búsqueda, si el virus mutó, nos podríamos llegar a vacunar contra un virus que ya fue. Con lo cual, el horizonte frente a una pandemia de estas características no nos agrega preocupación más que claridad. Frente a esto, ¿qué hacer y cómo seguir? Muy claro, Oscar, en el caso de Ecuador, pero es general, el sistema productivo mundial y el sistema productivo y comercial regional está resentido. Y ese resentimiento
lleva a una situación recesiva. Recesión en economía significa desorientación productiva, significa desocupación y significa caída de ingresos. Este contexto hace que en el momento más necesario los ingresos normales del Estado también se resientan. Si hay recesión en la actividad productiva y si hay recesión en la actividad comercial, los ingresos fiscales caen. Esta conjunción de lo que mencioné hasta ahora pone en el escenario un nuevo elemento. Hay una fuerte tentación a aumentar los grados de intervencionismo en los sistemas económicos. Y esto despierta desde tentaciones hegemónicas hasta tentaciones totalitarias. Desde el punto de vista del ejercicio de la política económica, esto hay que tenerlo en cuenta, porque son diagonales, son bisagras que aparecen en las situaciones críticas, pero que pueden distorsionar la tensión evolutiva de las comunidades. No nos olvidemos que nuestros independentistas, nuestros padres fundadores, se rebelaron contra el absolutismo hispano y nos inocularon de una matriz de libertad muy fuerte. Y yo esto lo quiero tener en cuenta y lo quiero respetar en el momento de intervenir en este artefacto complejo y difícil de desactivar que acabo de mencionar por los dos diagnósticos, uno general y uno más específico recién. ¿Cuáles son las sugerencias, las recomendaciones, las orientaciones a la acción que desde el punto de vista del compromiso analítico uno puede poner sobre la mesa del debate? Simplemente la convicción de lo que se dice y la disposición a escuchar y a compartir otras ideas para que el problema sea iluminado con más claridad. Primera cuestión, parece una nimiedad, pero habría que tomar una clara conciencia de la situación que acabo de esbozar, enriquecida en el caso de Ecuador por las particularidades que Óscar señaló. Pero en términos generales, esto abarca a todos los países de la región. Algunos con más problemas económicos existentes, el caso en mi país, el caso probablemente de Perú y de Ecuador. Otros con problemas marcadamente políticos, como puede ser el caso de Chile, que en medio de todo esto tiene que entrar a una redefinición constitucional por imperio de las circunstancias, que no es poca cosa. Entonces hay que tomar conciencia que esta problemática es común y abarca a todas las comunidades nacionales. No es un problema de una parte y afecta a una parte de la comunidad nacional, como no es un problema que afecta a unos países de la región. Con sus más y con sus menos, los afecta a todos por igual. La segunda cuestión, esto requiere pragmatismo puro. No es el momento de ideologizar y mucho menos de politizar los caminos de salida. Hay que pensarlos con realismo, con pragmatismo, con conciencia de la situación
y sobre todo con la necesidad de consensos básicos sobre diagnósticos y consensos básicos sobre los modos de acción para diseñar políticas públicas que sean sustentables en el tiempo. Esto va a afectar a varias administraciones de gobierno, sea porque cambien o sea porque logren continuidad. Las administraciones de gobierno significan más o menos 5 grados a babor, más o menos 5 grados a estribor. Pero con países que tienen horizontes claros de qué quieren hacer. Con una región que tiene claridad sobre el rol que podría jugar en el contexto internacional de estas características si tuviera más puntos de coincidencia, de consenso, que de disenso. Si esto es así, ¿cómo seguir? Mejor dicho, entendiendo que esto debería ser así, según mi opinión, ¿cómo seguir? Muy pocas cosas y siempre con la intención de abarcar la región. Primero, pocos objetivos concretos y claros. Hace falta un plan específico, integrado, no medidas aisladas. De alguna manera Oscar dio ejemplos. Y mucho menos de prueba y error, porque las sociedades no son probetas de laboratorio. Acá hace falta toda la inteligencia dirigencial de todos los sectores, puestos claramente en función de un problema común. Segunda cuestión, en lo sanitario, para no mencionar, atendiendo cosas que dije en el diagnóstico, en lo sanitario, una amplia difusión educativa del cuidado individual, del cuidado familiar y del cuidado colectivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que convivir con el problema hasta que aparezca la vacuna. La vacuna de corto plazo o de largo plazo y la vacuna adecuada para este virus o para cuál virus habiendo mutado en las temporadas futuras. Entonces, la conciencia sanitaria, individual, familiar y colectiva, es esencial para convivir con el problema. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Eso es importante, porque forman parte de la dirigencia futura. Pero allá por la década del 50, cuando yo era pequeñito, conviví con una fenomenal epidemia de poliomielitis infantil. A la manera muy rudimentaria, hasta que apareció en el tiempo, bastante después, la vacuna del doctor Self. Todos andábamos con una bolsita de alcanfor colgando, porque era un valor entendido que esto de alguna manera te protegía. Íbamos a la escuela y la gente trabajaba y los profesores venían y todos teníamos un espantoso olor al alcanfor, pero nos sentíamos cubiertos. Bueno, esto es lo que quiero decir. Convivamos con este instrumento de protección que parece ser el cuidado individual, el familiar y el colectivo. Distancia social y todo este tipo de cosas. Tercer elemento. Son 4, así que no me voy a extender mucho más. Recuperar el ritmo de actividad productiva de la sociedad. Vaya tema, porque resulta que nosotros
por mayoría, frente a Paul, somos economistas. Vaya tema. Es muy complicado. Es una enorme responsabilidad. Casi me animo a decir que tenemos tanta responsabilidad en este contexto como los sanitaristas en salud. ¿Qué uno puede ver? Uno tiene que ver que las economías de nuestros países, en el mejor de los casos, son duales, agro versus industria, o son un tríptico, cuánto de actividad primaria, cuánto de industrial o cuánto de servicio. ¿Cuál es el estándar cultural de los sectores productivos? Son economías que no requieren, no soportan una línea de política económica, sino un contexto de políticas que vayan atendiendo distintas partes de la realidad. Tanto Bolivia como Ecuador tienen las economías de base, las economías populares, con estatus constitucional. ¿Por qué tienen estatus constitucional? Puede haber razones culturales, históricas, políticas, tienen estatus constitucional, lo tienen ahora. Entonces, esto implica una política económica focalizada en esa porción de la sociedad, que es real, que existe y que probablemente no pueda estar en el mercado internacional porque no tiene condiciones de competitividad, pero que cumple una función importante desde el punto de vista de la restauración del espíritu emprendedor, del espíritu productivo, de la actividad focalizada en ese nivel de la sociedad. Yo lo llamaría soberanía de producción y de comercialización para el consumo interno. Pero como definición de objetivo, porque si tenemos esto claro y reconocemos la función que esto cumple, entonces encontraremos la forma de qué tipo de apoyo crediticio o qué tipo de apoyo fiscal o de liberación fiscal le damos, o de desregulación de muchas normas que la pueden asfixiar. Dejemos liberado el espíritu de trabajo de la gente. Encontrará la forma de canalizarse. Eso sí, aprenda a cuidarse usted. Vuelvo a lo sanitario, pero liberemos esa porción. Esto tiene que ir complementado dentro del planeamiento con una política de tipo sectorial. ¿Para dónde? Para los sectores que agregan valor, que procesan materia prima, para los sectores industriales que han logrado aparecer hasta aquí, más allá de que sean pequeñas, medianas empresas, que han logrado aparecer, pero pensados en términos de cadena de valor. No, esta es la política agrícola, esta es la política industrial, esta es la política comercial, sino pensado en términos de cadena de valor. Voy a poner un ejemplo. Desde el cereal hasta el fideo y el pan, los fideos y el pan, pasando por el molino. Una política integral por cadena de valor, que jerarquice según el grado de desarrollo de ese sector y que lo tome íntegramente, porque si yo lo fracciono la vieja manera por sector, mejoro a uno, insuflo a uno y este se transforma en un factor de costo sobre el otro. Subo el precio de los granos y termino aumentando el precio de los alimentos. Entonces, equilibremos. Se puede hacer. Hay enorme cantidad de papeles sobre la definición de estrategias por cadena de valor. Y el tercer nivel son aquellos sectores que tienen competitividad externa o pueden tener competitividad externa porque son los que tengo
de alguna manera que reforzar, apoyar y asistir para que puedan tener presencia en el sistema internacional. Si se trata de productos básicos, tendré que armar un staff de seguimiento minucioso de la situación actual y previsible de los mercados de productos básicos, para que no se entere, para que no haya este lapso que mencionó Oscar, donde el productor se va a enterar mañana de los precios que ya se están discutiendo hoy, porque los mercados de financieros y especulativos en cuanto a mercado a término están fijando precio hoy y el productor se va a enterar pasado mañana. A esto llamo pragmatismo puro. Discúlpenme, no es que me enoje, me pongo vehemente. Mis exalumnos, hay algunos por allí que saben que a mí me pasa esto en las exposiciones. Finalmente, hace falta una revisión crítica como componente de estas líneas de trabajo, ¿no? Una revisión crítica, racional y severa de la funcionalidad económica del Estado en esta encrucijada. Los estados nacionales, yo no quise usar gráficos, pero lo voy a mostrar así. Imagínense al Estado Nacional como una esfera situada en un cuadrado donde arriba está el gasto público, abajo están los ingresos fiscales. La pandemia hizo explotar el gasto público, pero al mismo tiempo la dinámica del crecimiento va a necesitar oxígeno fiscal. Si la recaudación fiscal es más chica que el gasto público, ¿cómo se va a financiar esto? Esta no es una discusión de tipo ideológico, esta es una discusión pragmática. Si yo tengo un gasto que es superior al ingreso, o me financio por emisión monetaria, o me financio por toma de deuda, no hay alternativa para salvar la brecha. Al que le gusta la deuda, le disgusta la emisión monetaria. Al que le gusta la emisión monetaria, le disgustan las deudas. Esta discusión es bizantina y mientras tanto se nos mueren los pacientes económicos. Entonces acá hay que ser realistas. Los países, lo mencionó Oscar, que entraron a esta situación con ahorro propio, bueno, tienen una parte del problema cubierto. Los países que no estábamos en esta situación y que estamos dramáticamente en esta situación, tenemos acá un problema. Ahora, esta no puede ser una discusión de principios. Esta puede ser una discusión de pragmatismo. No podemos subir los impuestos, habrá que discutir y racionalizar el gasto. Esto es políticamente muy complicado, es muy complicado, pero la muerte de la gente también es complicada. Y la muerte de la economía también es complicada. No quieren entrar en este debate, siéntese a ver el incendio de los países. No hay alternativa. No hay alternativa. La arquitectura financiera de la encrucijada ingreso-gasto, un Estado que se inclina a el gasto público con emisión, inflación. El gasto público con deuda, si no generas ingresos vas a tener una crisis de deuda. Ya nos pasó, nos viene pasando cuando nuestra región va a aprender esto. Entonces, siento que puse un aporte al camino de las soluciones. Pero son complicadas. ¿Tiene alguna duda? Pregúntele a algún investigador que está desarrollando vacunas, a ver si la solución es simple. Si no, ya la tendríamos. Esta es la naturaleza del problema. A esto estamos convocados. Si no, en el próximo viaje a la Estación Espacial Internacional, sáquese un boleto.
no hay alternativa. Este es el compromiso de la academia frente a la realidad. Gracias por, no sé cuánto tiempo usé, pero gracias. Muchísimas gracias al doctor Alberto Rubio. No, dentro de los tiempos, muy bien, gracias Alberto. Continuamos, Bueno. continuamos con la intervención de Paul Arellano. Muy buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live y han mandado sus saludos. Tenemos saludos desde Lima, Perú, de Pedro Quiroz. Saludos desde Sucre, Bolivia, de Mendoza. Tenemos saludos también desde Ecuador. Y bueno, una gran acogida a nivel internacional. También desde Túnez, un estimado notario y amigo desde Túnez, al norte de África, Ben Nabil. Un saludo cordial. Bonjour, mon ami. Bueno, para empezar la ponencia, voy a compartir con ustedes en la pantalla que he preparado con ustedes, siguiendo la temática que habló Oscar y la que tomó el estimado profesor Alberto Rubio, quien es profesor de mi doctorado, quien brillantemente ha manifestado el tema macroeconómico. Yo voy a referirme al tema microeconómico. ¿Cómo hacer en esta nueva realidad esta crisis económica y social que estamos viviendo? Nosotros debemos tener en cuenta que en América Latina vivimos una circunstancia, un cambio de un nuevo paradigma constitucional. La emergencia sanitaria mundial ha evidenciado que el derecho que tienen las personas establecido en la Constitución, establecido en la ley, el derecho especialmente denominado al buen vivir que tenemos en la Constitución ecuatoriana y en la Constitución boliviana, pone como centralidad a la persona y nos lleva a darle una nueva visión de lo que es la sociedad y los derechos constitucionales de las personas, pones por encima a la persona y la aplicación de la Constitución por encima de todos los derechos y obligaciones que tienen todas las personas. Es así que prácticamente, como lo ha manifestado tanto el doctor Alberto Rubio como el magíster Oscar Sarasti, no estábamos preparados para esta pandemia. Nadie estuvo preparado. Es como le llaman el cisne negro, que todos esperan tener un cisne blanco, pero a algún momento aparece el cisne negro. Y eso fue lo que pasó con el coronavirus. Nadie estuvo preparado, ni los mejores economistas, ni los mejores médicos, ni los mejores abogados podían predecir el impacto que iba a tener y lo que iba a pasar con la economía. Es así que el nuevo constitucionalismo latinoamericano se pone a prueba. Las nuevas constituciones han permitido el ingreso de la ciudadanía, en particular de los grupos más postergados, a través de las secciones sobre sus derechos. Podemos ver que ahora las personas, al menos en Ecuador y en Bolivia, tienen un mayor acceso o mejor acceso y oportunidades. Podemos ver que los grupos indígenas son una parte de poder y tienen ya una representación política dentro de la sociedad. Lo que pasó en Ecuador en octubre es evidente, en lo que prácticamente con el alza de los combustibles obligó al Estado a que dé un paso atrás. Igualmente podemos ver los cambios significativos que se han producido en Bolivia. Es así que el derecho a la vida es un derecho súper importante. Sin duda, la crisis sanitaria que vivimos nos invita a reflexionar. Hasta hace un año hablar de que había un peligro mundial a la salud, o que se iba a cerrar las fronteras, aeropuertos, o peor aún, dejar de saludar con la mano o visitar a nuestros parientes, era algo impensable, algo que no podíamos ni siquiera saber que iba a ocurrir.
El impacto más grande que da el virus COVID-19 es sin lugar, luego de las muertes, es el impacto económico. Si nos podemos ver el número de muertes con comparación con otras pandemias, vemos que ha habido pandemias mucho más fuertes y que han producido mucho más muertos, como la gripe española. Sin embargo, este virus que tiene un índice de mortalidad todavía un poco bajo, pero tenemos una repercusión económica muy alta. Ese análisis ya lo ha desarrollado Oscar Sebastián Sarasti y Alberto Rubio respecto al tema económico. Pero este tema es de gran análisis, ya que muchas personas han perdido su trabajo. El número de desempleos que existen ahora en la región es súper alto. Vemos que no se puede priorizar el tema del gasto. Vemos que la crisis económica es muy alta. Vemos que hay desocupados, esto es en América Latina y el Caribe, son más de 18 millones de personas. Y los pobres, como vemos en el cuadro, este es del CEPAL, vemos que ha subido a 45.4 millones más de personas pobres en Latinoamérica. Vemos que ha cambiado en la nueva realidad, vemos que hay nuevos modelos de consumo. Ahora los consumos son en línea y es lo que habíamos hablado con anterioridad, que ahora las personas priorizan la utilización de teléfonos móviles y de aplicativos para la compra de productos, bienes y servicios que antes no se lo utilizaba. Lo que hizo la pandemia es acelerar el paso que antes nosotros lo veníamos tomando con cautela o con precaución, o no nos imaginábamos que íbamos a llegar a darlo, pero que ahora se ha evidenciado de que debe el uso de la tecnología, la aceleración de la transformación digital ya es una necesidad humana, un servicio público. Ahora las personas que no tienen conocimientos de tecnología son prácticamente analfabetos, ya que no pueden acceder a los servicios públicos, a la educación pública. Vemos cómo en América Latina se evidencia la falta de cobertura en conexión de Internet. Vemos también la escasez o la baja cobertura de computadores por cada persona. Es evidencia el atraso en el que está América Latina y el Caribe respecto de otros países o de otras economías. El desarrollo de softwares y de aplicativos en la región es súper bajo en comparación a América del Norte y a Europa. Ahora, las prioridades han cambiado, las prioridades que, es decir, ya lo que las personas buscan, lo que las familias buscan, es estar, primero priorizar la alimentación, de la salud de los miembros de la familia y prácticamente hasta podríamos decir que ha quedado a un lado, no han ingresado al año escolar en el Ecuador, lo que evidencia también que se prioriza, más que la educación, se prioriza el bienestar social. Así vemos que también el tema de la resiliencia productiva y la sostenibilidad ahora son las prioridades, que eso ya lo analizó y el estimado profesor Alberto Rubio, que es importante que ahora todas las personas podamos dar el paso hacia el tema digital. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es lo que se necesita en esta actualidad, en esta normalidad o en esta nueva normalidad? Es mejorar definitivamente el nivel de alfabetismo, un teléfono móvil o celular que ha mejorado sin duda
la conectividad de todas las personas, sino también el acceso al Internet, el acceso a banda ancha, el poder conocer y manejar programas, softwares. Es lo importante, que es lo que todas las personas debemos aprender y capacitarnos, no solamente los estudiantes, los abogados, los economistas, los empresarios, sino toda la sociedad debe tener un nivel de alfabetización digital. Debemos apoyar la transformación digital de las empresas y de los sectores. En el Ecuador, desde febrero del 2020, ya antes de la pandemia, ya se evidenció a través de un decreto presidencial el gobierno electrónico y la implementación de los servicios electrónicos, de la firma electrónica de todas las autoridades y funcionarios públicos, de la prestación del servicio electrónico a través de las plataformas y de páginas web. Vemos también que se ha implementado en el tema de la justicia las audiencias mediante videoconferencias, el uso de la telemática, pero esto todavía estamos en un paso que debe ser mucho más desarrollado, mucho más aprovechado por la sociedad para que pueda ir al mismo nivel exponencial que tiene la tecnología y no quedarnos rezagados. Lastimosamente, las leyes y los cambios legales son mucho más lentos y engorrosos que los cambios tecnológicos. Y tal vez podríamos decir que la tecnología va a dejar a un lado la legalidad, ya que se está quedando atrás. Definitivamente la ley se está quedando atrás del uso de la telemática, del uso de la tecnología. Así vemos el tema de blockchain, el tema de los contratos inteligentes, que prácticamente ya no necesitamos de una persona o de un abogado para que nos realice un determinado contrato. Ahora los contratos se determinan con acciones y también a través de un correo electrónico, de un clic, realizamos una contratación de un determinado producto o servicio. Estamos también en un tema en que se debe impulsar reformas regulatorias para que estos nuevos proyectos de negocios digitales también no deshumanicen el tema de las personas, que puedan seguir trabajando las personas, pero utilizando también la tecnología. Y como sexto y último punto es el tema de la inversión en infraestructura de banda ancha. Ahora es un servicio básico, como tener luz, agua o teléfono. Ahora debemos tener banda ancha en todos nuestros hogares. Lastimosamente debo comentarles que no en todas las ciudades ni en todo el territorio, al menos en Ecuador, se evidencia que existe una buena cobertura tanto de internet o incluso hasta de telefonía móvil, lo que se evidencia que personas tienen que inclusive hasta dirigirse a determinados sectores y subirse hasta los árboles para tener una señal, y lo que les permita que sus hijos puedan realizar los deberes que son enviados por las escuelas. Definitivamente el cambio tecnológico y digital, el tema de la educación a distancia, también evidencia que existe una brecha muy grande entre los quintiles de pobreza y hablemos de las personas que viven en la ciudad. Es importante que nosotros podamos, como una solución o como una expectativa, o qué es lo que se debe hacer, es el tema de tener o acceder a Internet y tecnología. Por último, antes de terminar, lo que me gustaría también poner sobre la mesa es el tema también de las microeconomías. Ya ha hablado el doctor Alberto Rubio de soluciones políticas macroeconómicas, pero también yo creo que debe haber soluciones microeconómicas. ¿Estas soluciones cuáles son? El activar los emprendimientos. Vemos que en esta época de pandemia han salido muchos emprendimientos de muchas personas
que han perdido su trabajo y que ahora se dedican a vender desde comida, venden productos de primera necesidad. En fin, lo que debemos hacer es apoyar a estos emprendimientos y tratar de realizar el consumo dentro de nuestro barrio, lo que queda más cerca, ayudarnos entre nosotros mismos, así como se hablaría a nivel de Latinoamérica. También debe ser empezar desde lo más pequeño, desde la familia, apoyarnos en los emprendimientos que tienen nuestros parientes, amigos, conocidos en nuestro barrio, a fin de que también ellos con ese emprendimiento que tienen tengan también para poder comer y para poder salir adelante, como en alguna de las clases magistrales que recibí del doctor Alberto Rubio. La solución no es dar un bono, no es darles un plato de comida, la solución no es indicarles a pescar. La solución es que trabajen, la solución es que tengan un ingreso que les permita mejorar su condición de vida. Con esto yo termino, les agradezco mucho la intervención de todos ustedes, ha sido muy brillante y estoy cualquier cosa a las órdenes. Mi correo electrónico está en sus pantallas, mi teléfono de la notaría y mi teléfono celular, donde me pueden ubicar. Asimismo, en el tema de las redes sociales y en el grupo Derecho Notarial de Facebook, donde se está transmitiendo este video en vivo y también será subido a YouTube. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Alberto, y gracias, Sergio. Gracias a la intervención de Paul Arellano, sin duda han sido unas intervenciones bastante interesantes respecto de esto que estamos viviendo y cuáles son las alternativas que podríamos estar generando desde los países que es tan difícil un poco aplicar, ¿no? Como tenemos una región tan convulsionada, y es un poco difícil encontrar consensos, en fin. Bueno, en este momento no tenemos no tenemos preguntas. Si desean intervenir por una segunda ocasión, mi estimado Oscar Sarasti. ¿Cómo le va a hacer? Listo. Entonces, yo tengo algunos de los puntos que han tratado después de lo que yo estuve. Entonces, por ejemplo, algo que quisiera tratar es justo lo que trató el doctor Rubio, que es el gasto público, que actualmente no existe, o sea, no existe ingreso al Estado como para poder cortar la brecha fiscal. Entonces, eso es algo que yo quisiera tratar un poco más, porque lo que vemos es en estados como los nuestros, por ejemplo, el Estado es muy dependiente de productos de exportación, digamos el petróleo, son muy dependientes de por ejemplo en Ecuador, de las empresas, cuánto van a recibir del prepago del impuesto a la renta. Entonces, esas son cosas que justamente a la larga no hay en estos momentos y tiene que pensarse para el futuro, para beneficiar a las empresas más que para perjudicarlas. Hay que ver cómo se va a ayudar para la inversión privada. En esos puntos son los que quisiera tratar en este momento. Doctor Rubio, ¿usted qué opina? Oscar sabe preguntar, ¿eh? Oscar sabe preguntar, no se anda con vueltas. A ver, primera cuestión. Independientemente del estado en el que arriban los países a esta situación, es decir, con fondos de reserva propios, con ahorro nacional, es imperioso, es difícil, pero es imperioso revisar la calidad del gasto público. Hay que replantear, es una situación de excepción y hay que replantear tipología de gasto. Yo creo que Ecuador tomó algunas decisiones de corto plazo, si la memoria no me falla, una reducción de ingresos en determinados niveles, me parece, del sector público.
Eso no es revisar la calidad del gasto, eso es ir rápidamente a la puerta más cercana. Yo tengo que pagar tanto por mes, pago menos. Pero la estructura del gasto no la revisé. Esto requiere una visión muy integral. Puedo reasignar, puedo reducir una parte del gasto y asignarlo a una tercerizarlo, digamos, hacia el sector privado, entendiendo que eso va además a reactivar la ocupación. Esa sería una línea de trabajo. Esbozo la otra. Los niveles de caída del producto y la recesión previsible para la región en el año próximo y probablemente en el próximo año exige una intervención especial y superior por encima de las negociaciones particulares de cada uno de los países. Quiero decir, tenemos en la Organización de Estados Americanos un nivel político y tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo presidente casualmente acaba de cambiar, pero no importa, que se encuentra en una excepcional situación. Entonces, habría que revisar cuál fue el sentido y la aplicación macro a nivel país y micro a nivel sector del ejemplo histórico del Plan Marshall. Y definir si el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene que revisar toda su estrategia financiera y darle en el corto plazo prioridad especial a su región, a la región sudamericana, que tiene socios que están en condiciones distintas. No lo digo por eso, no me importa qué socio está en condiciones distintas. La región tiene un banco y ese banco puede atender demandas puntuales y sectoriales de la actividad A, B o C del gobierno H, Z o W. Pero bien puede decir, ante esta situación, vamos a calibrar las necesidades de la región, vamos a ofrecer tanto y que la región ponga el resto de la manera en que pueda. Algo distinto a lo común, porque no estamos en una situación común. Algo distinto al rumbo que estamos tomando, que venimos tomando, a la inercia financiera. Y no quiero irme de la región. Digo, tenemos un banco. Si ese banco puede negociar como banco regional otros apoyos financieros internacionales, que lo negocie el banco, no los países. Esta es una línea de trabajo. No he oído nada de esto, pero me parece que es conveniente plantearlo. ¿Por qué? Porque tampoco en el corto plazo se puede esperar un replanteo absoluto de la estructura del gasto del Estado, pero sí sería un dato muy indicativo desde el punto de vista del planeamiento, que los estados nacionales digan, consideramos que estas son las áreas presupuestarias que tenemos que revisar y que tenemos que disminuir en un plazo de 5 años. Un horizonte, no esta respuesta de prueba y error que vos planteaste muy bien, excelente palabra, Richard, sino un horizonte, porque no el juego de prueba y error para la toma de decisiones del sector productivo es dónde voy a estar parado mañana, entonces mejor no decido nada y pido. No, sí, necesitamos una conciencia de la magnitud del problema. No quiero usar la palabra crisis. No quiero irme al camino fácil de que si los griegos decían que es oportunidad y que es amenaza. No, es una situación extremadísimamente delicada, conforme a una situación crítica y problemática. Entonces trabajemos sobre eso. Después de las oportunidades, sí, se verán las oportunidades. Ahora tenemos que salir de esto.
Entonces me parece que hay ejemplos cercanos, temporalmente. El plan de reconstrucción de posguerra. Y ojo, que el plan de reconstrucción puede implicar decisiones nacionales muy comprometidas. Usted va a trabajar en estas actividades, pero además tiene que trabajar un par de horas por día para fortalecer la condición productiva del país, para ceder esos ingresos, para la situación. ¿Estamos dispuestos a esto? Si no estamos dispuestos, no nos lo contaron, es el momento de plantearlo, mirando otras experiencias. Me parece que estamos dejando demasiado librado a la suerte y a la inteligencia de los países, cuando en términos regionales tenemos un problema común que tiene sus matices. Entonces, yo creo que estructuralmente todos los países de la región deberían revisar su estructura presupuestaria y definir objetivos. Tú lees un presupuesto nacional y sabes que eso te está marcando las prioridades del Estado. Ahora, si las prioridades del Estado son mantener capacidad de consumo sin generar producción o esperar, en el caso de mi país, que esos 9 millones de beneficiarios de distintos, o los 1.000 y algo de dólares de Estados Unidos, generen un efecto consumo. Pueden generar un efecto consumo, pero también pueden generar un efecto ahorro. Y la gente acostumbrarse a vivir de una manera más sacrificada porque genera ahorro. Entonces no tenemos que presuponer que eso va a ir todo a consumo. Pero hay algo más grave. No inocule usted a un país al sueño de que se puede consumir sin esfuerzo. Porque el día que lo quiere llamar a la mesa de la producción, no lo va a tener. Esto es tan normal. He oído comentarios, Oscar, que en Estados Unidos la gente dice, ah, caramba, esto que estoy recibiendo por el COVID es superior al seguro de desempleo. Entonces que el COVID se quede. Pero es de sentido común. Lo que no estamos usando es el sentido común para diseñar políticas de gobierno. Entonces, en mi país, esta esfera pública que circula, me acerco a la deuda, me acerco a la emisión monetaria, me acerco a la presión fiscal, que ya no da más, y tengo un gasto público cada vez más grande, alguna línea de salida va a tener, pero yo no pretendo que los granos de pus estallen. No, quiero que los trabajemos. Entonces empecemos a trabajarlo, pero empecemos a trabajarlo con responsabilidad. Insisto, no es fácil, pero la región lo tiene que hacer. Por distintas razones y por distintas historias. La región lo tiene que hacer. Y la región tiene que aprovechar en todo caso esta crisis para mirarse más en conjunto y para plantearle a los organismos regionales, que para eso los tienen, que tengan actitudes consecuentes. Que defina la Organización de Estados Americanos el estado de crisis de la región en el mediano plazo, que recomiende orientaciones políticas y que actúe el organismo financiero regional. No, esto no lo vamos a solucionar en este foro. Lo que podemos es ir convocando ideas, movilizando cerebros, a ver si aparece la lucidez en algún lado para que escuchemos una melodía distinta. Cuando la melodía sea distinta, ahí podemos estar esperanzados. Si la melodía es la misma, feo. Perdón. Algo para acotar también es que justo en Bolivia también están en elecciones presidenciales en octubre. También en Ecuador vamos a tener elecciones en febrero. Entonces eso también nos pone en una inestabilidad política que también repercute en el tema económico. Oye, tienes en octubre constituyente, ¿no? Convención Constituyente de Chile.
Tienes elecciones en Bolivia. Tienes Ecuador, me dijiste, en febrero. Y tienes elecciones de segundo término en Argentina el año que viene para renovación del Parlamento. Entonces, por eso dije al principio que este era un artefacto de constitución extremadamente compleja. ¿Cuáles son los cables que cortamos y que reunimos primero? Requiere una mesa de debate para la toma de decisiones con enfoques muy generosos. ¿Quieren otro ejemplo? Cada vez que la región está en situaciones políticas complicadas, por lo menos es lo que pasa en mi país, alguna autoridad de turno se acuerda del Pacto de la Moncloa. La tienen más mencionada Argentina que lo que se mencionó en España y fue efectiva. Pero el Pacto de la Moncloa tuvo dos, y yo he hablado con operadores del Pacto de la Moncloa, tuvo dos razones profundas. Primero, 1 millón de muertos. 3. Primero, no haber sabido dialogar durante la Primera República. Segundo, 1 millón de muertos. Tercero, nos pusimos de acuerdo en que en esta situación España no podía evolucionar. Este fue el acuerdo. No, ¿por qué no podía evolucionar? ¿Por qué estaba? No, así no podemos. Entonces, lo que viene es la conveniencia de entrar a la Unión Europea. Va a tener sus costos, pero hay que entrar a la Unión Europea. Probablemente hay que negociar la participación en la OTAN y algunas otras cosas más. Pero el consenso básico fue así no damos más, para decirlo en pocas palabras. Entonces, creo que esto es lo que necesitamos. Y a partir de ahí, sí, un debate intenso, pero muy pragmático. Tú, Sebastián, ¿qué opinas de la salida o qué debemos hacer? Como ya para ir cerrando ya por el tiempo. Ok. Yo ahí es un poco apoyando a lo que ha dicho el doctor Rubio. Primero, una de las cosas que uno como Estado debería pensar y debería decir no es la emisión monetaria. El problema es que mucha gente dice la emisión monetaria es la salida porque impriman dinero y repártanlo a las masas. No, así no funciona. Si uno imprime dinero, crea inflación. Si uno crea inflación, pierde poder de gasto la gente. Si la gente pierde poder de gasto, pasa todo. Hay desempleo, sube el costo de vida, pero esas son cosas a futuro que la gente no ve. Coincido contigo. Incluso en eso que estaba diciendo usted, doctor Rubio, los economistas jugamos un papel muy importante, así como los médicos. El único problema es que nosotros los economistas tenemos es que nosotros no existimos. A los economistas solo recurren cuando ya todo está mal y solo van para ver si apoyamos la idea y si no apoyamos estamos nosotros mal. Entonces no les agrada mucho tampoco lo que nosotros decimos. Por eso algo, por ejemplo, mis profesores saben decir, ser economista es la profesión más gratificante del mundo. Uno sabe todo, pero a la vez no sabe nada y nadie lo escucha. Sí, también te agregaría, Oscar, que para mi gusto, buena parte de los economistas, la economía tiene un problema tiene dos problemas para mi gusto. Uno es el exceso de modelización, También. representada por esa trágica frase de un economista norteamericano que dijo una vez, si la realidad no se ajusta al modelo, pobre realidad. Este es un problema profundo de nuestro gremio, horrible. El segundo tema es que buena parte de los economistas han caído en la trampa ideológica y se han ideologizado. Y la economía es un instrumento. La economía es una manifestación más del acontecer social
humano. Esto no es que primero es la economía y después son las sociedades y después son los estados. Esa es la inversa. Esa es la inversa. Primero es la sociedad, la cultura, el pueblo, que conforma una nación. A veces le llega tiempo esto y a veces le lleva a guerras civiles, pero conforma una nación, y cuando conforma una nación se organiza en un estado que va a administrar la cosa común. El pueblo es preexistente a la nación. Y en el pueblo hay multiplicidad de actividades simultáneas. Alguna vez la sociedad se divierte, se enferma, se capacita, se distrae, bueno, te dije, se divierte, o trabaja. Entonces la economía no puede ser una superestructura que condiciona a la sociedad. Es la sociedad la que tiene que definir qué estilo de vida quiere, qué tipo de economía quiere y con qué regla de juego. No a la inversa, no imponerle un modelo, sino captarla, percibirla y actuar sobre ella. ¿Tú irías, Oscar, a dictar un discurso, un seminario de desarrollo económico al Tíbet? Probablemente irías como yo en función de lo que nos paguen, pero no porque a los tibetanos les interese el crecimiento y la competitividad económica, porque tienen otra dimensión, tienen otra visión del mundo y de la vida. Entonces, las dinámicas al neoliberalismo, al liberalismo o al dirigismo vienen de afuera. Tengamos el coraje de preguntar realmente a la sociedad qué quiere y respetar lo que quiere. Una cosa es la economía. Tú sabes, en Estados Unidos es economics. Eso es ciencia económica. Political economy es otra cosa. Y political economy, para hacer política económica, hay que tener percepción del ambiente social y de las tendencias valorativas de la sociedad. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Alberto. Yo tengo una pregunta para Alberto. Alberto, ¿cuál debería ser el nuevo rol de los organismos internacionales de financiamiento como el FMI y el Banco Mundial, por ejemplo? Porque muchas veces como que no sintonizan con la realidad, sobre todo latinoamericana. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí es un problema para el Banco Interamericano transar con los países. Imagínate en los organismos financieros internacionales. Yo en esto creo que Naciones Unidas necesita una nueva estructura funcional. ¿Soy un idealista? Sí, soy un idealista loco, pero me gusta soñar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque el mundo de posguerra terminó y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue funcionando con los votos, la posibilidad de veto de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ya celebramos bastantes años de posguerra. Ya celebramos un montón. Esa estructura nos quita inteligencia política internacional. Sí, van los presidentes una vez por año, hablan, hay un montón de organizaciones, pero en el fondo no dieron el salto adelante de la realidad. Como decía Paul, el derecho se quedó atrás. Si el derecho se quedó atrás, no te cuento la política cómo se quedó atrás, y no te cuento cómo la economía se quedó atrás de una locomotora de tensión de la sociedad internacional, que es la tecnología.
Hay que revisar eso. Y hay que revisar el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que de haber nacido en esa famosa discusión de Keynes en su momento, de haber nacido como un banco internacional de reconstrucción y fomento. Miren el nombre que tuvo el Banco Mundial en la década del 50. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿De qué? De los países devastados por la guerra. Y el Fondo Monetario Internacional, que debía ser el banco central de los bancos centrales y debía ser el prestamista de última instancia para atender las crisis monetarias de los bancos nacionales, se transformó en un primo hermano del Banco Mundial, prestando con criterios que tú no sabes si fueron técnicamente bien fundados o si fueron instrumentos de otro tipo de interés. Pero bueno, alguna vez las sociedades tendrán estatura para encarar esto. Antes que Kofi Annan dejara las Naciones Unidas, circuló un documento de refundación del sistema de la sociedad internacional. Por alguna razón se fue junto con Kofi Annan y ahora a la tumba, porque de esto no se habla. Entonces tenemos algunos observadores, entramos a algunos países, al Consejo de Seguridad, pero el derecho de veto lo siguen teniendo algunos que son más iguales entre sí que el resto de los socios. Bueno, espero haberte contestado. Muchísimas gracias, Alberto. Paul, no sé si tienes comentarios finales, tal vez. Bueno, como comentario final, agradecerte, Sergio, y a Conectalo por esta oportunidad y este foro súper importante, este foro económico que tratamos de darle también una visión del derecho, y agradecerle al doctor Alberto Rubio por su tiempo, por su presencia y por su brillante exposición. De la misma forma, a Óscar Sebastián Sarasti, quien también se conectó desde Texas, quien también compartió todos sus conocimientos y su experiencia respecto de la investigación económica del impacto del COVID en Latinoamérica, que ha sido muy importante. Y a todas las personas que se han conectado vía Facebook Live, en Zoom, y han presenciado este interesante conversatorio, que espero que lo que tenga es un impacto en nuestra mente, en nuestra sociedad, y que nos permita dar un paso hacia adelante. Muchas gracias y un abrazo a todos. Desde lo personal, creo que esta es una troika que da para seguir vinculados. Por favor, sigamos trabajando en estas líneas. Gracias, Sergio, gracias por todo. No, gracias, Alberto, gracias, Paul. Óscar, ¿alguna reflexión final? Muchas gracias por la oportunidad, y ahí quiero apoyar. Podríamos seguir hablando de esto todo el tiempo y uno tranquilamente podría aportar más. Espero que los espectadores hayan tenido dudas para futuro, desarrollen esas ideas, y esos pueden ser temas que se puede tratar a futuro también. Más que nada, estos conversatorios, estos foros, lo que ayudan es a despertar la curiosidad de las personas. De aquí nace la investigación, de aquí nacen las ideas que pueden ser aplicadas. Más que nada eso es lo que quisiera que haya quedado de aquí. Muchísimas gracias también a Óscar Sarasti. En lo personal, les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por habernos expresado todas sus ideas. Yo creo que esto da mucho hilo todavía. Recién la pandemia es un escenario de incertidumbre día a día, ¿no? Uno no puede planificar, no podemos hablar de mediano plazo siquiera, es el corto plazo el que uno no sabe ni qué va a pasar. Entonces, pienso que estos foros, estos conversatorios son de utilidad, de mucha utilidad, porque día a día se van a ir presentando novedades en una región como la nuestra, que todo cambia, todo se polariza.
aunado al problema de la pandemia. Entonces es un escenario bastante complejo y ciertamente todos estos espacios dan luces, dan de alguna manera son alternativas para ir evidenciando qué se puede hacer de aquí a lo que se nos viene con el tema de la pandemia. Yo les agradezco a todos ustedes y pues siempre abiertas las puertas desde Conéctalo para generar y continuar con este tipo de eventos de discusión, mi querido Alberto, mi querido Paul y Oscar. Muchas gracias a ti. Muchas Y un gracias. abrazo muy fuerte a todos. Un buen fin de semana. Tengan ustedes Gracias. buenas tardes. Buen fin del resto de semana. Gracias. Buen fin Gracias de a semana. ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.